Esta es la experiencia cercana a la muerte de la doctora Mary Neal. Mi marido y yo somos ávidos amantes del aire libre y muy deportistas. Hemos practicado kayak durante muchos años. Hemos navegado en kayak por ríos de todo Estados Unidos y también hemos hecho viajes internacionales para lo mismo. Así que decidimos ir a Chile a hacer este deporte con unos amigos que son profesionales. Dirigen una empresa de rafting y kayak en Estados Unidos y ofrecen viajes a Chile para estadounidenses en invierno. Decidimos descender un tramo del río conocido por sus cascadas, y me refiero a cascadas de 3 a 5 metros. Se trata de un reto para un kayakista, pero no irrazonable, y se adaptaba a nuestras capacidades. Nos metimos con 4 de estos profesionales y un par de estadounidenses más. Mi marido no pudo ir ese día por problemas de espalda, y atravesamos un par de cascadas. Es un río bastante ancho con una gran caudal y corriente. Decidimos tomar este pasaje más estrecho. La persona que remaba delante de mí se dirigía hacia él, pero luego se dio la vuelta y su barca quedó temporalmente atascada, y yo estaba en la corriente. Me desvié hacia la izquierda para evitarla, y al hacerlo pasé por encima del canal principal que, como ya he dicho, tenía una corriente enorme. Al pasar por el borde, pude ver el fondo y que no había una salida limpia. Supuse que tocaría el fondo y volcaría, que probablemente no podría enderezarme y que entonces me quitaría el faldón antiproyecciones. Me empujaría fuera de la embarcación, daría unas cuantas vueltas y volvería a salir escupida río abajo. Nunca es una experiencia agradable, pero forma parte del piragüismo. No habría sido la primera vez que ocurría. Y me gustaría añadir que crecí en el agua, crecí navegando, me encanta el agua, soy una persona totalmente acuática, pero siempre tuve miedo de ahogarme y siempre pensé que era algo horrible. Cuando llegué al fondo de la cascada, la parte delantera de mi barca se atascó en las rocas bajo el agua. Yo y mi barca estábamos completamente sumergidos en el agua, probablemente a 2,5 metros o 3 bajo el agua. Uno de los chicos que me buscaba me arrolló con su kayak sin darse cuenta. Cuando eso ocurrió, en realidad estaba bastante tranquila. Soy cirujana de columna y como tal estoy acostumbrada a situaciones muy estresantes. Desde luego, he estado muchas veces bajo el agua con mi embarcación. Entonces empecé inmediatamente a hacer las cosas que liberarían la barca o me liberarían a mí de la barca. Es decir, intenté sacudir la barca, intenté echar la mano hacia atrás y tirar de mi cubierta antirrociones y todo eso, pero el volumen y la fuerza del agua eran tan grandes que la parte superior de mi cuerpo estaba firmemente presionada contra la cubierta delantera del barco. No podía moverme en absoluto, pero yo soy muy pragmática. Me di cuenta de mi situación, sabía que estaba demasiado lejos de la orilla para que alguien pudiera alcanzarme. Además, en los años que llevo practicando kayak, he visto a unas cuantas personas ahogarse en cascadas, así que sabía que aunque llegaran hasta mí, las posibilidades de que sacaran mi cuerpo de la barca a tiempo eran bastante escasas. Aún así, no entré en pánico y me dije: «Dios mío, sacadme de aquí». Tomé una decisión consciente y me limité a pedir que se hiciera la voluntad de Dios. En ese momento de mi vida y probablemente por primera vez, renuncié en serie a intentar controlar el resultado que se avecinaba. A menudo he rezado por algo y luego he dicho: «Hágase tu voluntad», pero no creo que muchos de nosotros lo digamos en serio. Queremos que se haga la voluntad de Dios siempre que coincida con nuestros deseos. Creo que es algo muy distinto cuando empiezas a renunciar al control del resultado. En ese momento renuncié al control del resultado. Y en el momento en que dije eso, inmediatamente me invadió una sensación de ser abrazada y consolada y que me aseguraban que todo iría bien. Mi marido estaría bien.
mis hijos pequeños estarían bien, tanto si yo vivía como si moría. Era esa palabra bien, no era feliz ni genial, pero estaba bien. Creo que Cristo me sostuvo. Me ha costado mucho tiempo decir eso a otras personas porque parece presuntuoso. ¿Por qué iba a estar Cristo ahí para sostenerme? Pero esta constatación fue en realidad uno de los aspectos más profundos de esta experiencia. No tengo palabras para explicar cómo ocurrió, pero me di cuenta de que Cristo me sostenía y de que sostenía a cualquiera que se lo pidiera. Luego repasé mi vida, no tanto observando los acontecimientos en sí mismos, sino observando los efectos invisibles de esos acontecimientos. Como un acontecimiento repercutía no solo a 1 o 2 pasos más allá, sino a 16, 20, 25 pasos más allá y más lejos. Eso fue otro aspecto profundo de la experiencia. Comprendí realmente que cada acción, cada decisión, cada elección, cada interacción humana importa. Puede que no lo sepas y casi siempre no te das cuenta del impacto, pero todo es muy importante. Aún era muy consciente de mi situación. Soy una cínica. Mi pequeña burbuja de pensamientos estaba asimilando todo esto y pensando: Dios, esto es muy raro. Esto es una locura. Sabía que llevaba demasiado tiempo bajo el agua para estar viva, pero me sentía más viva que nunca. Parecía más real que cualquier otra cosa en la tierra. Pero aún podía sentir el agua, aún podía sentir mi barca, podía sentir cómo la corriente arrastraba lentamente mi cuerpo por la cubierta delantera de la barca. Podía sentir cómo se me doblaban las rodillas hacia atrás y se me desgarraban los ligamentos, pero no sentía dolor, no tenía miedo, me sentía muy bien. Y entonces pensé: caramba, esto sí que es otra cosa. Entonces sentí que mi cuerpo se desprendía de la barca, y mientras mi cuerpo se elevaba fuera de la barca, sentí que mi espíritu se desprendía de mi cuerpo, se elevaba y salía del río. Inmediatamente me recibió un grupo de seres, espíritus y humanos. Nunca sé muy bien cómo llamarlos, ya que estas palabras significan algo diferente para cada uno. Se alegraron mucho de verme, de darme la bienvenida y de amarme, y supe que me conocían y me amaban desde que yo existía. Sabía, y cuando utilizo la palabra saber, se trata de un significado muy diferente de saber. Sabía a un nivel absoluto y profundo que habían sido enviados por Dios y que procedían de Dios, que estaban allí para acogerme, guiarme y protegerme. La gente me pregunta: ¿de qué te protegen? Mi respuesta es: no lo sé, solo sé lo que sé. No sé de qué intentaban protegerme, pero me protegían. En cualquier caso, tenía una forma física, cabeza, brazos, piernas, y llevaban algo parecido a túnicas. Estaban absolutamente resplandecientes y radiantes, y irradiaban un amor increíble. También hago preguntas. ¿Quiénes serán? ¿Era mi abuelo? ¿Mi vecino? Es curioso, porque sabía que los conocía, pero en aquel momento no me fijé bien en ellos, porque me llevaron por este camino increíblemente hermoso hasta esta estructura en forma de cúpula que simplemente explotaba de color y de este amor absoluto y puro por Dios. Sabía que ese era el punto de no retorno, era la entrada al cielo. Como quieras describirlo, allí es donde yo quería ir. Mientras caminábamos por el sendero, pude contemplar al mismo tiempo la escena junto al río. Vi cómo sacaban mi cuerpo a la orilla y cómo un hombre iniciaba la reanimación
y supe que era por mí. Miré mi cuerpo con cariño y pensé, gracias, este ha sido un buen viaje juntos. Hasta luego. Uno de los hombres que hacían la reanimación no dejaba de mirar hacia arriba y me pareció que me miraba directamente a mí. No paraba de pedirme que respirara. En algún momento sentí pena por él y volví para recuperar el aliento, y luego me fui de nuevo. Fue muy interesante hablar con él más tarde porque los dos estábamos igual de molestos el uno con el otro. Yo quería estrangularle porque obstaculizaba mi progreso y él quería estrangularme porque tomaba aire y luego dejaba de respirar otra vez. Y así continuaba el ciclo. Así que fue interesante confirmar más tarde esta secuencia de acontecimientos. También me sentí completamente abrumada por la sensación de estar en casa, donde realmente pertenecía, y me sorprendió el hecho de que no volvería. Amo a mi marido con todo mi corazón, amo a mis hijos más de lo que jamás podría imaginar amar nada en la tierra. Pero comparado con el amor de Dios, el amor que siento aquí palidece. Me sentía realmente en casa. Sabía que había tenido una gran vida hasta entonces y me sorprendió que no tuviera absolutamente ningún deseo de volver. Aún me siento un poco culpable por decir eso y durante muchos años no hablé de ello, en parte porque no quería que mis hijos lo oyeran hasta que fueran lo bastante mayores, así que completamente fuera de contexto y antes de que tuvieran la comprensión, porque para un niño es horrible pensar que no es razón suficiente para volver, pero en ese momento no veía la hora de llegar al umbral del reino celestial de Dios. Por fin llegamos al gran arco de entrada y dentro vi muchos otros espíritus, ángeles, personas, no sé lo que eran. Todos andaban por allí. Estaban todos muy ocupados y no estoy segura de lo que hacían, pero sabía que estaban ocupados haciendo el trabajo de Dios. Cuando llegué, levantaron la vista y tuvieron el mismo sentimiento de alegría absoluta ante mi llegada. Otra parte profunda de la experiencia fue, y de nuevo, no puedo explicarlo con un lenguaje tridimensional. Durante este tiempo me di cuenta absolutamente de que estas personas no solo se alegraban de mi llegada, sino de la llegada de todas las personas que se presentaban. Y lo que es aún más importante, comprendí que Dios realmente nos conoce a cada uno de nosotros, nos ama a cada uno de nosotros como si fuéramos los únicos. Era como si Dios tuviera un plan increíble para cada uno de nosotros. Esto es algo que me costaba entender antes de esta experiencia, pero durante este tiempo me di cuenta absolutamente de cómo podía ser y de que todas las promesas de Dios son ciertas. Así que estaba dispuesta a saltar ese umbral. Pero cuando presioné para ello, los seres que me habían llevado allí me dijeron que no era mi momento, que tenía que volver a mi cuerpo y a la tierra, que tenía más trabajo que hacer. Y yo dije, no me voy. Creo que era lo único sensato que podía hacer. Se equivocaron, pensé. No pueden obligarme a hacerlo. Pero me dieron información sobre el trabajo que aún tenía que hacer y me devolvieron a mi cuerpo. Me reuní con mi cuerpo, estaba despierta y consciente y tenía latido. Respiraba, pero estábamos en medio de la nada en Chile, junto a un río increíblemente inaccesible. Los que me resucitaron estaban muy contentos, pero pensaron, la hemos resucitado. Por cierto, más tarde me enteré de que los cientos de personas que estos profesionales intentaron reanimar después de ahogarse, yo fui la única con la que tuvieron éxito. Los tipos me ataron a la parte superior de un kayak y empezaron a cargar conmigo. Uno de ellos tenía un machete y empezó a abrirse camino por las pendientes de bambú. Fue el típico 3 pasos adelante, 2 pasos atrás.
hicieron falta otros milagros para llevarme a casa. Y una vez en casa, fue paso a paso. Luego estuve en cuidados intensivos y todo estaba borroso. No podía leer nada, no podía ver la tele, no podía mantener una conversación porque no podía concentrarme en nada. Finalmente pedí una Biblia y hojeé los salmos o versículos como «Dame fuerzas» y cosas así, pero no podía leer nada. Seguía hojeando y me frustraba. Era muy aburrido. En ese momento seguía sin sentir dolor a pesar de las muchas fracturas y ligamentos desgarrados. No tuve dolor durante casi una semana y media y realmente me sentía como si tuviera un pie en este mundo y otro en el mundo de Dios. Finalmente encontré un pasaje en la Biblia que era muy claro. Lo miré y pensé, vaya, estaba en el primer versículo tesalonicense. Tengo que admitir que es un libro de la Biblia que no estoy del todo segura de haber pronunciado antes y mucho menos de haberlo leído. Pero 1 Tesalonicenses 5:16 dice, «Alegraos siempre». Y pensé, vale, bien, soy una persona alegre, eso está bien. Bien. Luego volví a los salmos y a otros versículos que me gustaban, pero seguía sin poder leer nada. Lo único que podía leer era este versículo en concreto, 3 palabras, alegraos siempre. A medida que avanzaba el día, los 2 versículos siguientes me resultaron claros, orad sin cesar. Y dad gracias en todas las circunstancias, porque esta es la voluntad de Dios en Cristo para con vosotros. Estos 3 versículos fueron todo en lo que pude concentrarme durante varios días. Y una vez, mientras reflexionaba, tuve otra, no sé cómo decirlo, experiencia extracorpórea en la que sentí que estaba de nuevo en el mundo de Dios. Todavía estaba en la unidad de cuidados intensivos, estaba en un campo increíblemente hermoso. De nuevo, era una belleza de una intensidad que no existe aquí en la tierra. Era como si no solo pudieras ver un color, sino también sentirlo, saborearlo, oírlo y experimentarlo. Es casi como si pudieras ver la idea en el color o la esencia del color. No tengo palabras para describirlo, pero era de nuevo ese campo hiperrealista y bañado por el sol. Yo estaba sentada en el suelo y creo que Cristo estaba sentado en una roca hablándome. De nuevo, tardé mucho tiempo en estar preparada para decir eso a otras personas. ¿Por qué iba Jesús a charlar conmigo? Pero el hecho es que está ahí para cada uno de nosotros, igual que funciona con este otro sentido del tiempo y el espacio. Solo de pensarlo ahora se me saltan las lágrimas. Realmente está ahí para cada uno de nosotros. Hablamos de varias cosas y durante ese tiempo también recibí información sobre las expectativas de mi vida, incluido el papel que me esperaba en el momento de la muerte de mi hijo mayor. Y entonces se me encomendó la misión de compartir mis experiencias, de ayudar a la gente a afrontar los retos con esperanza y a verlos como oportunidades de crecimiento espiritual. Inspirar a la gente para que busque a Dios y desarrolle o profundice su relación con Él. Cuando volví a mi habitación de la unidad de cuidados intensivos pensé, esto es increíble, debo de estar tomando una medicina estupenda. Llamé a las enfermeras y les pregunté qué me estaban dando. Me dijeron que solo me estaban dando antibióticos. Más tarde miré mi historial médico y me di cuenta de que no me habían dado nada. Realmente no tenía dolor. Pasé unos meses pensando en mi experiencia e intentando encontrar una explicación alternativa, porque probablemente soy más cínica que la mayoría de la gente. En cualquier caso, me cuestioné mis propias experiencias. Pude descartar rápidamente las explicaciones fáciles
sueños o alucinaciones, porque mi experiencia y la experiencia descrita por cualquiera que haya tenido una experiencia cercana a la muerte u otras experiencias en las que Dios está directamente implicado es diferente en calidad y memoria de un sueño o una alucinación. Sencillamente, es muy diferente. El recuerdo es tan preciso y exacto ahora, años después, como lo era en el momento del suceso. Entonces pensé que debía deberse a los cambios químicos o a la liberación de sustancias químicas en mi cerebro moribundo. He leído mucho sobre esto. Si mi experiencia hubiera durado 5, 6, 7 o tal vez incluso 8 minutos, estoy segura de que habría dicho que era una explicación razonable, por muy real que me pareciera. Pero las personas que me reanimaron dijeron que estuve sin oxígeno hasta 30 minutos. Tardaron 10 o 15 minutos en darse cuenta de que yo y mi barco habíamos desaparecido. En cuanto averiguaron dónde creían que estaba, empezaron a vigilar. Están acostumbrados a eso. Tienes que conocer el tiempo para poder reconocer si sigues rescatando a alguien o recuperando un cadáver. Así que fueron 15 minutos en el reloj, pero unos 30 minutos en total. Suelo ceñirme a los 15 minutos porque es un tiempo absoluto, pero incluso con 15 minutos es mucho más tiempo del que puede contar un cerebro moribundo. El cerebro humano puede oxigenarse durante 5 o 6 minutos, e incluso si le das otros 4 minutos para el proceso de muerte, siguen sin ser 15 minutos, lo mires por donde lo mires. Tras analizar todo esto, llegué a la conclusión de que mi experiencia era real y absoluta. Como resultado, me sentí desconectada, me sentí diferente, sentía que no había nadie con quien pudiera hablar, alguien que comprendiera por lo que había pasado. Me resultaba difícil ir a estudios bíblicos o a sesiones de grupo. La gente hablaba a menudo de lo grande que es el amor de Dios, del cielo y todo eso. En esos momentos me sentía cada vez más atraída hacia este reino y fuera del reino terrenal. Tenía que tener mucho cuidado con el tiempo que me permitía pensar o detenerme en mi experiencia, porque en la tierra tenemos que centrarnos en los asuntos de Dios y averiguar qué se supone que debemos hacer y luego hacerlo. Eso siempre fue difícil para mí. Tampoco busqué a gente con la que hablar. Lo dejé todo en un segundo plano, hasta el día en que Dios me echó de la cama y me dijo: «Vale, ahora es el momento de que escribas esto». A partir de entonces fue una increíble lección de obediencia, porque dije: «De acuerdo, lo haré». También fue un gran ejemplo de cómo el momento de Dios es siempre perfecto. Pasé esos 10 años sintiéndome culpable por no estar a la altura de las expectativas, pero acabé el manuscrito que creía terminado solo unas horas antes de que mataran a mi hijo mayor. Y el momento oportuno fue un regalo increíble en aquella terrible situación, porque, como he dicho, había sido muy cautelosa a la hora de reflexionar sobre mi experiencia a lo largo de los años. No estoy segura de que hubiera sido lo mismo si lo hubiera escrito 5 u 8 años antes. No hay duda de que mi principal propósito era compartir mis experiencias e intentar inspirar a la gente para que encuentre a Dios. Cuando los críticos se dirigen a mí, les digo: bueno, en primer lugar diría que sé lo que sé. Sé lo que he experimentado y no voy a fingir que sé lo que no sé o lo que no he experimentado. No sé cuáles serían las experiencias de otras personas. La mía fue una experiencia cristiana. De eso no hay duda. Hay gente, muy poca gente, que ha experimentado un infierno o una oscuridad, un vacío. Esa no fue mi experiencia y por eso no sé nada al respecto. Dios es mucho más grande que cualquier cosa que podamos imaginar. Creo que la gente quiere encasillar a Dios porque así pueden definirlo y controlar el resultado.
pero me he dado cuenta de que Dios es mucho más grande que eso. Dios nos ama de verdad a cada uno de nosotros, incluso a las personas a las que no amamos y pensamos que no deberían ser amadas. Dios ama a esas personas tanto como nos ama a nosotros. Es una circunstancia muy compleja, pero a mucha gente le gustaría pensar que la justicia significa: yo estoy dentro y tú estás fuera, porque no has hecho lo que yo creo que deberías hacer para entrar en el cielo. Pero Dios conoce el corazón de cada uno de nosotros y el Dios del Nuevo Testamento no se apartará de una persona que no haya desarrollado esa relación en el aquí y ahora por circunstancias ajenas a su voluntad. Es indignante pensar que un Dios justo y amoroso se apartaría de una persona que está tan incapacitada mentalmente que ni siquiera sabe de qué le hablas cuando hablas de fe. O el joven monaguillo que está tan enamorado de Dios, pero que sufre abusos y se entrega a una vida de drogas y alcohol. Sería muy fácil decir: ese chico está fuera. Pues bien, Dios comprende el corazón y la vida de este chico. Dios también comprende el corazón del sacerdote que abusó de él. Creo que es hora de que dejemos de juzgar. Es fácil ser cristiano en América. Es realmente fácil. Pero creo que la mayoría de nosotros, si creciéramos en un hogar musulmán devoto en Afganistán, donde el 98% de la gente es musulmana, seríamos musulmanes. Esa es la realidad. Y cuando pretendemos que Dios no ama a esas personas solo porque resulta que están en esa situación, estamos proyectando nuestras propias limitaciones sobre un Dios que es más grande que nosotros. Eso no quiere decir que todo sea bueno y todo sea aceptado. Y no voy a pretender que conozco las respuestas a todas las preguntas. Creo que no es sincero que reivindiquemos al Dios del Nuevo Testamento y el pacto de amor y perdón mientras damos la espalda a personas que no han tenido la oportunidad de comprender lo que eso significa. Creo que eso forma parte del concepto de dejar de querer controlar el resultado. Sé lo que sé y he aceptado lo que no sé. Y acepto que hay cosas que están por encima de mi nivel salarial. Ese no es mi trabajo. Tengo tareas en esta tierra y mi trabajo es averiguar cuáles son y luego cumplirlas lo mejor que pueda. Voy a dejar que Dios haga a Dios. Y eso es muy difícil. Soy una personalidad alfa, soy planificadora, tengo el control de las cosas. Nuestra cultura, no puedes tener éxito sin ser una persona controladora. Y ese es el reto, creo. Sigo siendo planificadora, sigo organizando, sigo siendo ese tipo de persona, pero realmente quiero rendirme cada minuto de cada día al resultado y realmente dejar que Dios sea Dios. Esta fue la experiencia cercana a la muerte de la doctora Mary Neal. Me pareció algo diferente a lo habitual, pero los mensajes centrales vuelven a ser los mismos. Solo voy a comentar una de sus citas. Comprendí realmente que cada acción, cada decisión, cada elección, cada interacción humana importa. ¿Qué opinas? ¿Todo importa realmente? ¿Es así? Yo creo que sí. Espero que os haya gustado y que podáis sacar vuestras propias reflexiones. Sois libres de comentarlas y dejarlas debajo del vídeo. Espero que os haya gustado y gracias por estar aquí. Hasta el próximo domingo.